Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y fidelidad y por permitirnos a mi alter ego y a quien les habla ingresar a vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Seguramente todos ustedes saben que hemos oído una pieza característica de Venezuela moliendo café. Antes de hablar de la biografía de su autor, debemos destacar la entrega oficial a Rafael Cadena del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde naciera Miguel de Cervantes y Saavedra, que se celebra siempre el 23 de abril, que a la vez es Día de la Palabra o del Libro, porque ese 23 de abril fue un día como ese muriera Cervantes o William Shakespeare. Rafael Cadena, con su acostumbrada humildad, quiero destacar del discurso que dio en ese Paraninfo dos palabras. Se refirió a la importancia de la libertad y el refrescamiento de la democracia. Incluso se atrevió a decir que todos los escudos deberían tener los países esa palabra, porque así lo creía el mismo Cervantes. Y en segundo lugar, aludió a la importancia de los cosmopolitas y habló de Einstein como enemigo del nacionalismo, que lo llamaba el sarampión de los pueblos. Habló de Séneca y habló de Wolfgang Goethe, entre otros personajes que pueden ser cosmopolitas. Hoy vamos a hablar de músicos cosmopolitas también. Aquellos que nos gusta conocer el mundo, lo que está pasando, nos gusta ser cosmopolitas. También debemos destacar que la directora de orquesta Urielis Valentina Arroyo Contreras ganara el premio Vivaldi, que es del Reino Unido, donde se entrega a través de un concurso en línea, y es una venezolana de 24 años pues que ganó este premio Vivaldi. Cuando hablemos de música venezolana, les diré a ustedes los últimos descubrimientos de Vivaldi. Comencemos ahora con quién fue Hugo Blanco. Hugo Blanco nace en Caracas en 1940. El padre César, la madre Carmen Manso Perroni. Él inicia a temprana edad, 12 años, su inclinación a la música. Estudia por él mismo teoría del cuatro, y gracias a lo que le daban los familiares, padrinos y tal, recolectó 15 bolívares y compró un cuatro nuevo y aprendió a tocar cuatro. Él aprendía mucho observando. Eso me recuerda a Rimsky-Korsakov. Observaba mucho a Amadeo Lovera o a Vicente Torrealba tocando arpa, que va a constituir el instrumento favorito de él. La primera arpa que tuvo fue un regalo que le hizo la familia Tía, y cuentan que él durmió con ese arpa esa noche, ¿no? Él compuso diversas canciones, conoció a Simón Díaz, a Rosa Virginia Chacín, y fundó un grupo llamado Ña Carmen. Moliendo Café, que es la que hemos oído, que la escribió en 1960, esa obra se oye en Japón o en cualquier otra parte del mundo, ha tenido 800 versiones,
y traducciones, ¿no? Ha sido cantada por personas como Xiomara Alfafar o Julio Iglesias o José Feliciano, Plácido Domingo, Ricardo Montaner, Javier Solí y tantos otros, ¿no? Hay hoy en día un litigio, solamente para que conozcan, ¿no? Que hay un tío materno, Manso Perroni, que hay un litigio de quién la compuso o no. Yo creo que lo más sabio es lo que hacen algunos, ¿no? Que ponen fue escrita por los dos hasta que no se resuelve el litigio. Él escribió 40 éxitos, muere de diabetes y sus restos reposan en el Cementerio General del Sur junto a su arpa. Vamos a hablar hoy de algunos músicos y les digo, querida audiencia, Venezuela da para hablar de músicos 2 años. Por poner un ejemplo en materia académica, Juan Bautista Plaza o Inocencia Carreño, entre muchísimos otros. En la música popular, Gualberto Ibarrieta, José Luis Rodríguez o Chelique Sarabia, entre otros. Hay muchísimos. Hoy vamos a hablar de Alberto Grau, que nace en Cataluña o Barcelona, España, en 1937. Este va a ser un compositor, pedagogo y director coral venezolano y director de la Escola Cantorum de Caracas, cuya historia veremos más adelante, es bellísima. Y él desarrolla el arte musical a través del movimiento coral. Algo parecido a lo que otra vez hemos dicho de Noruega, ¿no? Que los niños que no les gustan los ponen en coro. Él fue compositor de música infantil y con su gran modestia y tal, dice que siempre ha revelado que a él le encanta trabajar con los niños. Ha ganado varios premios, no solamente en Venezuela, que ganó 3 en Premio Nacional de Música José Ángel Montero, sino que también ha ganado en Barcelona, España, el Día Internacional del Canto Coral, el Premio Fama de las Artes de la Fundación Empresas Polar, Premio de Composición y Expresión del Gobierno de Canarias. Su música ha sido oída en Estados Unidos, en Francia. Estudió en Caracas en el Conservatorio de Música José Ángel Lama y en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares y composición con Vicente Emilio Sojo y otras materias con Juan Bautista Plaza, con Ángel Sauce, Gonzalo Castellano, Cristian Vidal y Carmen Cereza Hurtado, Luis Felipe Ramón y Rivera, piano con Harry Serre, Roberto Fontaine en Estados Unidos y Bernard Kefe en Gran Bretaña. Él funda en 1967, léase bien, ¿no? Hace 55 años, la Escola Cantorum. Alberto Grau inicia una gira a Austria, Estados Unidos, en el estado de Washington, en el de Nueva York y en Tennessee. Además gana por concurso la Dirección Coral Universitaria Simón Bolívar, en la cual él va a ser director del Orfeón Universitario de la Universidad del mismo nombre y Orfeón del mismo nombre, Simón Bolívar. Compuso una composición llamada Del Nuevo Mundo, que es un himno que diferencia a esa universidad, con texto del rector, fundador y filósofo Ernesto Vallenilla. Estudió con Sergio Celibidache en Boloña y dirigió en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ha sido vicepresidente de la Federación
Internacional de Música Coral y ha estado en simposio en Suecia, Finlandia y Estonia. Ha sido miembro de jurado de carácter internacional y está casado con María Guinán, con quien tiene 2 hijos. Hablemos de la maravillosa historia de cómo nació la Escola Cantorum. Eso me recuerda, los que conocen más de la conducta, el esfuerzo es lo mismo, ¿no? Así como nació F en un garaje, el producto F en mi tío en un garaje y la venta fue de 5 bolívares, o Apple, lo que diferencia son las magnitudes. Aquí ocurrió algo parecido. En este caso vamos a basarnos en una tesis de cómo nació de Yoconda Cabrera para obtener la licenciatura en Arte de la Música, cuyo tutor fue el ya conocido por ustedes, Miguel Astor. En el nacimiento de la Escuela Cantorum destaca Ana Mercedes Azuay, Luis Parra, Marisa Romero, Alfredo Renao, Salvador Torres, Moisés Serfati, Ronnie Azuac, Eva Gutiérrez, Isabel Palacio, quien para entonces quería estudiar oboe y estudia canto, y todas estudiaran con una disciplina bajo la dirección de Alberto Grau, o bien en la biblioteca de Isabel Palacio o bien en una casa de alguna de ellas, como por ejemplo podríamos decir la mamá de Eva Gutiérrez, que tenía una casa estilo flamenco y que con muchos helechos. Y cuenta Eva Gutiérrez que Alberto Grau era muy celoso, que si la voz iba muy alta acá, él decía hay que ponerlas todas a una para formar equipo, ¿no? Ocurre un evento afortunado, que es que Leonzo Martínez, primo de Alfredo Rugeles, se va a casar. Entonces le piden a esta agrupación que se viene formando que cante en la iglesia de entonces. Los fotógrafos, una vez terminado, toman las fotos de rigor y eso comienza a afamar al grupo. Por boca del mismísimo Alberto Grau, él dice que él aprendió más a dirigir, no de Sergio Celevidache, que estudió en Boloña, sino de Gonzalo Castellano, que ese fue su verdadero compositor. Entonces, producto de eso de la boda y motivado por Gonzalo Castellano, se atreven a participar en el Centro Venezolano Americano con obras de Juan Sebastián Bach o Juan Bautista Plaza. Y de ahí derivan escritos de prensa para entonces muy vistos. Luego del Venezolano Americano, a Álvaro Pernao, que era un hombre muy culto, se le ocurre poner el nombre de Escola Cantorum. Por supuesto surge el miedo o temor de participantes, porque era un nombre muy pesado, muy duro, porque la Escuela Cantorum de París era algo apoteósico. Alberto Grau toma la decisión de aceptarlo. Buena decisión por parte de este músico. Entonces ofrecen en la Biblioteca Nacional otro recital con obras de Plaza, Moleiro, Juan Bautista Plaza, Mozart, tantos otros, y resulta ser que salen a través de la columna de crítica musical de Racel Hernández López y de Israel Peña muy buenas recomendaciones. Y deciden invitarlo a un concurso importantísimo del teatro de Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo fue un músico italiano que fue el inventor de las notas musicales, ¿no? En función del himno San Juan Bautista. Y en ese teatro empiezan a concursar con la atención del caso, ¿no? Y no estaban concursando con cualquiera. Eran países
que estaban muy aventajados. Llega el momento, pasa el tiempo y llega el momento de los 5 finalistas y comienzan a anunciar y todos a una con la atención del caso y anuncian tercero Alemania, segundo Suecia y primero Venezuela. Bueno, a partir de ese momento, pues claro, después de que cae toda esa energía, la Schola Cantorum, no sé, ha dado la vuelta al mundo y no, ese número no existe. A mí me encantaría saberlo, pero debe haber muchísimos alumnos y de coro deben tener después de tantos años, ¿no? Ahora, para la gran acompañante de esta Escuela Cantorum es María Guinán, que tiene, como ella dice en televisión, yo tengo 45 años, pero hay que ver en la cara 45 años en esto, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Tener 45 o 50 años, pero lo que se ha hecho es grande. Ahora entonces vamos a hablar de quién fue María Guinán, porque es la gran colaboradora de Alberto Grau en esta materia. María Guinán nace en 1953. El padre fue Alfredo Guinán Baldó y la madre Cheche Quintero. Yo tuve la fortuna durante 10 años de conocer a Alfredo Guinán Baldó como codirectores de la Fundación de Empresas Polar. La impresión que me dio Alfredo Guinán Baldó, más allá que inteligente, fue un hombre muy sabio, sumamente sabio a la hora de emitir juicio. La madre Cheche Quintero también tenía motivaciones musicales. María Guinán, que va a estudiar en San José de Tarbe, va a ser una amante de la educación. Invitamos a ustedes que hay unas páginas, hay muchas páginas dedicadas a ambos. Hay una que yo recomendaría a aquellos que quieran, de cómo ve María Guinán la educación. Ella estudió inicialmente privado con Alberto Grau y Cristina Pereira, y antes de estudiar en Gran Bretaña, en la Universidad de Bristol en 1973, estudia en Venezuela. Lo hace en la Escuela Juan Manuel Olivares con Ángel Sace, Gonzalo Castellano, Eduardo Plaza. También estudió en el Conservatorio Juan José Landaeta con Primo Casale. Tiene un momento de deseo de estudiar física y matemática en la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, se decide por la música. Se gradúa en 1976 como Bachelor in Art and Music. Es fundadora de la Coral del Banco Latino y subdirectora de la Escuela Cantorum de Venezuela. Pues. Además ha sido profesora en la escuela José Lorenzo Llamosa y Historia de la Música en la José Ángel Lama. Profundiza en 1977 los estudios de coral y dirección con William Banch y con Alberto Bravo y Alfredo Hollander. Profesora de partituras corales. Una vez que se transfiere al Conservatorio Musical de Música, dicta clases de dirección coral. Es profesora de orquesta en la José Ángel Lama y armonía de José Lorenzo Llamosa. También fue profesora de partituras orquestales o corales, eso es muy importante. De hecho, a decir de Isabel Palacio, se dispone de la mejor biblioteca de música coral de toda Iberoamérica, ¿no? Miembro del Consejo de Profesores de Música de la Universidad Simón Bolívar, realiza giras
no solamente en Curazao y Aruba, sino que también en Ecuador. Obtiene su máster a través en Bristol con la tutoría de Alberto Grau y Wyndham Thomas. Participa en en el quinto Festival de Coro of the World en Estados Unidos, también lo hace en Bélgica. Participa en el Día Internacional del Canto en Barcelona, España. Coordina el movimiento de orquesta infantil y juvenil de Venezuela. Asesora al Instituto de Estudios Musicales IUDEM. En Francia participa en diversos festivales o concursos o exposiciones. Lo mismo hace en Escocia, en la Basílica de San Pedro, en la Catedral San Marcelo en Roma, y publica un libro interesante con Ana Mercedes Azuaje y Bolivia Botón, que se llama El libro de la historia del movimiento coral y de las orquestas juveniles de Venezuela. María Guinán ha actuado en Colombia, en Hungría, en los Países Bajos, en Gran Bretaña, en Suecia, en México, en España, en Cuba, y ha fundado también el coro de la Fundación Polar. Ha recibido hasta el momento la Orden Andrés Bello primera clase y la Diego de Lozada en 1996. Recomendamos que ella apareció en televisión, de repente la vuelve a aparecer y es bueno que la oigan porque habla mucho de educación y cuida también mucho los términos que ella suele decirlo algo parecido, ¿no? Usted fue un tenor que exageró mucho, debe acoplarse, ¿no? Nosotros vamos a oímos en la Asociación Cultural Humboldt el Mesías de Händel completo, ¿no? Le recordamos, el Mesías de Händel completo, que dura más o menos 2 horas y media, la vida, pasión y muerte. Esas 3 partes son las del Mesías. Nosotros vamos a oír la última parte de la segunda, la última parte de la segunda parte de las 3, que es el Aleluya de Händel, dirigido por María Guinán.
Gabriela Montero nace en Caracas en 1970. Es una pianista y compositora que hoy en día destaca por sus improvisaciones. Estudió en la Royal Academy of Music de Londres, que es de la más destacada escuela del mundo. En Gran Bretaña algo bueno se está haciendo ahí, en la escuela. Debe ser que están buscando renovar más músicos, porque esta escuela es maravillosa. María Guinán estudió en la Bristol. La directora Alondra de la Parra tuvo posgrado en Londres. Algo bueno se está haciendo ahí. A sus 3 años debutó con el maestro Abreu, 3 años, y es una destacadísima virtuosa del repertorio romántico, o lo que llaman los músicos por románticos, o sea, cercanos al siglo XX. En lo personal, yo asistí a un concierto que ella ofreció de uno de los más bellos conciertos que se ha escrito, el concierto número 2 de Sergio Rachmaninoff, y fue realmente digno de admiración, ¿no? Y frente a mí estaba el maestro Abreu, que aplaudía con energía y entusiasmo, ¿no? Solo para recordar, ¿no? Recuerde que ese concierto de Rachmaninoff, él se lo dedicó al doctor Díaz, porque después de haber tenido una mala, digamos, crítica por su Sinfonía 1, él tuvo terapia con el doctor Díaz, y ese concierto fue, curiosamente, empezó con el movimiento 2, siguió con el 3 y luego con el 1. De manera que veamos a ella, a Gabriela Montero, que puede tocar cualquier cosa que ella pretenda. Sin embargo, ahora se ha dedicado a la improvisación y de esa forma lo vamos a presentar. Es muy amiga de esa enorme pianista argentina Martha Argerich, así como del clavecinista francés Gilbert Capero. Se ha presentado como solista en orquestas del mundo de primer orden, ¿no? Grabó bajo el sello EMI precisamente discos que fueron motivo de premiación del Echo Preis de Alemania, ¿no? Además de nominaciones Grammy por discos sobre el barroco. Ella, con motivo de la toma de posesión del presidente Barack Obama, que en nuestro entender yo lo veo como una suerte de invitación a la Casa Blanca, ¿no? Porque tocó, oigan con quién estaba acompañada o ellos acompañados con ella, ¿no? Porque ella, como virtuosa al piano, tocó con un violinista de la talla de del israelí Isaac Periner, que hoy en día es de los mejores, además de un violonchelista, también de los mejores, Ma, y el clarinetista Anthony Magill, interpretando una obra que en Estados Unidos se considera, como lo es, un gran maestro, John Williams, ¿no? En una obra llamada Simple Gift. Luego en 2015 obtuvo un Grammy Latino por un álbum de música clásica, Expatria, seguramente el álbum de Rachmaninoff. El New York Times, que no es fácil que diga esto, ¿no? De verdad, pero dice, la crítica dice, lo tiene todo, una ejecución sobria y elegante, su ritmo es excelente, su brío también, sutiles matices
intenso y chispeante colorido, momentos climáticos, lirismo conmovedor y expresividad sin sentimentalismo. Vaya crítica, ¿no? Luego va a ganar un premio de música Heidelberg Frühling en 2018 y también un cuarto, supongo que es festival o concurso internacional en Bonn, Beethoven, ¿no? En 2019. Debuta luego en la Orquesta de San Francisco con Edward Gardner en la New World Symphony Orquesta de Michael Tilson Thomas y con Yor-Nuri Nipra Symphony de Tokio con una persona nacida en Uzbekistán, un país del Asia Central llamado Asi Shokaskimon. Gabriela Montero trabaja también con la Orquesta de Valencia, con Pablo Eres Casado, un gran director español, luego con un director Carlos Miguel Prieto mexicano, en la Bournemouth Symphony Orchestra, a donde ella va a ser una invitada al menos durante 19 y 20. Él es el creador de un festival Mozart y Haydn, y ella compuso, al menos que conozcamos, un concierto para piano número 1 que estrena en la ciudad de Juan Sebastián Bach en Leipzig en 2016, y poco antes había escrito el poema sinfónico Expatria para piano y orquesta que compuso en 2011. Vamos a oír de ella una improvisación, porque es lo que está haciendo ahora, donde se oye el alma llanera tocada con un instrumento de viento, que me hace recordar cuando grabamos el conversatorio de María Luisa Escobar y Carmencita Moleiro, que yo iba a procurar hacer el joropo con un instrumento de viento. Bueno, aquí tenemos la fortuna, porque las improvisaciones podemos grabarlas, porque por definición desaparecen. Aquí vamos a grabar una improvisación que, dado la magia de la técnica moderna, podemos dejarla ahí, pero toda improvisación desaparece, como un jazz, por ejemplo. Oigamos pues tocando, creo que en el Carnegie Hall, a Gabriela Montero, el alma llanera, acompañada con instrumentos de viento.
Join me to do something very special. Paquita Rivera! I love you. Hablemos ahora de otra de nuestra biografía que aún vive, Isabel Palacio, que también tiene trayectoria internacional. Su padre se llamó Gonzalo Palacio Herrera, su madre Luisa Zuluaga. En Venezuela estudió en la escuela Juan Manuel Olivares y luego tomó curso en la Guildhall School of Drama de Londres. De nuevo, otra persona estudiando en Londres. Estudió con personajes o maestros internacionales como Raquel Dowler, René Clamenco, Philippe Pisequet, David Roublon. Ella tiene voz de mezzo y como cantante tiene un amplio espectro. Como bien ella se inspiró en la camerata de Caracas, aunque también soporta a la camerata barroca y a la camerata renacentista, se especializó en ese mundo, ¿no?
del periodo barroco, del periodo del Renacimiento, ¿no? Y, y se inspiró, según ella misma dice en alguna entrevista que le hicieron, en la Camerata Florentina, que era donde acudían intelectuales, artistas y humanistas en el noble Giovanni de Beri, y allí se reunieron Jacobo Peri, Cassini, Rinucci, unos poetas, y lograron hacer muchas cosas ahí, a pesar de que pensaban equivocadamente que el teatro griego era el origen de muchas cosas, pero para simplificar, ellos buscaron eso que acabo de decir, para simplificar la música, y lograron ser el inicio de la ópera que hoy conocemos, ¿no? Además de Peri, estaba, por ejemplo, Vicencio Galilei, que escribió Ugolino en los infiernos. Pero también Jacobo Peri y Rinucci escribieron Dafne, cuyos papeles se extraviaron, y luego Eurídice, y más tarde aparece la ópera Orfeo, que es la que se considera como el inicio del periodo barroco hasta la muerte de Juan Sebastián Bach. Quien habla estuvo presente con Isabel Palacio en un teatro que no puedo recordar el nombre, en donde se representó Orfeo. Ella estaba en el clavecín. El clavecín, recuerden, es un instrumento previo al piano, donde el martillo sale y una pluma es la que trabaja las cuerdas, ¿no? Bueno, hace poco se celebraron los 45 años de su fundación en la Villa Planchard, la fundación de la cámara, de esta cámara, ¿no? Por supuesto, ella dicta clases de cualquier músico, solo que se especializó en esto, ¿no? Vamos a oír de ella un precioso villancico. Jesús de bellos frailejones lindos ramos ponen al pie de una cruz. En medio del frío solo y tiritando, caminaba con un poncho antiguo y un sombrero muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho antiguo y un sombrero, cabizbajo por el páramo llorando. El niño Jesús, el que sonríe y llora, ese niño adora y tiene la virtud. Él llorando, él llora riendo, por la vida. Con un poncho antiguo y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho antiguo y un sombrero, cabizbajo por el páramo llorando. Isabel Palacio se casó en un par de oportunidades. Primero con Alberto Bravo, de quien tuvo un hijo, y luego con José Ignacio Cabruja, con quien tuvo otro hijo. Hablaremos ahora de Aldamano Romero. El padre se llamó Rafael y la madre Luisa Serpa. Nace en Valencia, Estado Carabobo, en 1928, y fue un músico
polifacético porque compuso, arregló, dirigió orquesta y muchas otras cosas. Se casó con Elisa Soteldo, Margot Díaz Saavedra, Elizabeth, Margarita Sandoval y Margarita Rosa. Comenzó estudios con su padre como director de banda en Yaracuy. A los 9 años cantaba y se metió al locutor de radio en La Voz de Carabobo, donde tenía una hora llamada infantil. Ya a los 14 años los abuelos le regalan una pianola que van a transformar en piano, y ahí comienza a practicar este instrumento, ¿no? Es bien sabido, y lo cual no tiene nada de malo, de que él era autodidacta. Hablamos de varios autodidactas, entre ellos el mismo Agustín Lara. Sin embargo, no era así, ¿no? Él estudió con Moisés Moleiro piano y teoría de solfeo. Eso lo afirma varias personas, ¿no? El musicólogo Juan Carlos Ballesta afirma que estudió con Moisés Moleiro, José Ángel Lama, quien le diera piano y teoría de solfeo. Lo mismo Humberto Zaragoza, lo mismo Carmencita Moleiro recuerda que su padre le daba clases, y el Eleazar López Contreras también afirma que le daba clases. Lo que no se sabe es cuántas clases le dio José Moleiro, ¿no? De manera que eso sí queda en duda, pero de que le dio clases, le dio clases. Ahora, este último, Lázaro López Contreras, afirma que ha sido el mejor músico que ha dado Venezuela y que dará Venezuela. Eso fundamentado en la gran versatilidad que tuvo. Comienza a trabajar en clubes nocturnos y orquesta de la época, como en el Hotel Ávila, un hotel famoso de la época, acá en Venezuela, y creó la Sonora Caracas. Luego firma con Radio Libertador y trabaja como pianista de la planta. Conoce a Luis Alfonso Garabay, de quien recibe algunos consejos, y al darse cuenta del enorme talento lo nombra subdirector, arreglista y pianista de la orquesta. Se inicia componiendo Me queda el consuelo, se separa de la orquesta, luego trabaja con Rafa Galindo y Víctor Pérez, luego se independiza con su propia orquesta. A los 24 años trabaja en la radio caraqueña, animado por Alfredo Sadel. Va a iniciarse en Nueva York y va a viajar medio mundo. Como decía él en una entrevista que le hicieron por televisión, que decía: yo he viajado sin mayor dinero por todo el mundo, menos por el continente de Oceanía. Él creó la llamada Diner de Caracas, y claro, discos de la época, ¿no? En Estados Unidos colabora con Dean Martin, Jerry Lewis y Tito Puente, y luego dirigió la orquesta de los empleados de la General Motors. En 1960 produce su propio show, Aldemaro Ramero, donde incluso llegó a ser hasta escenógrafo. Presentó a hombres como Simón Díaz, grabó con Cherry Navarro. Para Renio Tolina compuso música como El Angelito Más Pequeño. Firma con RCA, nace La Onda Nueva, que es una mezcla de joropo con bossa nova brasileña más jazz. Todo eso es lo que es ellos. Y vamos a oír una de este género, una obra conocidísima y muy bella, que se llama De Repente, cantada fenomenalmente por María Rivas. Qué bello cantó esa mujer, lástima que murió prematuramente. Oigámosla.
De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó violentamente. Qué milagro fue vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me llenó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Este género fue aplaudido por mucha gente en el país y fuera del país. Sobre todo, no tanto dentro del país, más fuera del país, como aquello del profeta en la tierra. Nadie es profeta en su tierra. En México fue aplaudido. Se creó el Festival de Noruega. Allí personas como Fran Purcell, francés, o Astor Piazzolla, Argentina, o Juan Gabriel, mexicano, Armando Manzanero, Charles Beer, qué sé yo, Consuelo Velázquez, la famosa cantante, la compositora de Bésame Mucho, Cherry Navarro, Marco Antonio Muñoz, Alfredo Sadera, Aldemaro Otero y tantos otros, qué sé yo, Henry Stephen. Luego él viaja a Inglaterra, crea la Orquesta Filarmónica de Caracas y antes de decirles a ustedes sus últimas cosas, vamos a oír de él Pajarillo.
Valdemar Romero viajó por México, Inglaterra, Rumanía, Argentina, Brasil, Perú, España, Francia, Grecia, Suiza, Italia, Rusia, Egipto y Japón. Recibe el premio de la paz de los intelectuales soviéticos por el Festival de Cine de Moscú, producto de la que escribió la música para la película La Epopeya de Bolívar. Además recibió el premio Palma de Mallorca. Igualmente participó en el Festival y los Juegos Olímpicos de Grecia. Recibió la Orden Andrés Bello, Diego de Lozada, Francisco de Miranda, Mérito del Trabajo de Primera Clase y Premio Nacional de Música año 2000, afortunadamente antes de que muriera en 2007, que murió producto de la diabetes y problemas intestinales, y sus cenizas fueron esparcidas en el lago Como, en Italia. Quisiera recomendarles con bastante énfasis en que no logre, que vean dirigida por cualquier director. Gustavo Dudamel también la dirige, o Alondra de la Parra, creo. Fuga con pajarillo. Presumo yo que de ahí deriva, o quien les habla para quitar el odio suyo, presumo que de ahí viene la autodidacta, porque en ninguna parte se ve quién le enseñó a él la rigurosa armonía y el difícil contrapunto que tiene esa obra, ¿no? Es una obra muy compleja, ¿no? El juego de armonía y contrapunto. Gustavo Dudamel nace en 1981 en Barquisimeto. El padre Óscar a los 4 años estudia violín en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Estudia en el Conservatorio Jacinto Lara, allí con José Luis Jiménez y con un violinista de primer nivel, José Francisco del Castillo, en una institución de latinoamericana de violín. Luego estudia con Rodolfo Sanguilini y con José Antonio Abreu, dirección de orquesta. Año 2000 dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. Gana en 2004 el premio Mahler en Alemania, 2005 premio Anillo Beethoven en Londres. Comienza a dirigir las mejores orquestas del mundo. Podemos mencionar Israel, Stuttgart o Viena. Como todos ustedes saben, durante mucho tiempo fue director de Los Ángeles, y hoy, como dijimos en algún momento, es el primer iberoamericano en dirigir la orquesta de Nueva York. Él se casó en primera nupcia con Eloísa Maturén, que lo hizo en la Universidad Católica Andrés Bello, con música precisamente de la Escola Cantorum que antes vimos, con la Orquesta Simón Bolívar y la Orfeón de la Universidad Católica Andrés Bello. Gustavo Dudamel fue director del Super Bowl, ganó varios Grammy, director de la Ópera de París, y se casa en segunda nupcia en Las Vegas 2017 con una actriz española de nombre María Valverde. Vamos a oír de él la marcha Radetzky de Johann Strauss I.
Antes de despedirnos, queremos agradecer los mensajes recibidos de canciones de Estados Unidos. La primera es la Carmen Cristina Wolf, que fue muy prolija en que prácticamente le gustó todo. Escribió 5 mensajes. Gracias, Carmen Cristina. A Víctor Araujo le gustó mucho, le refrescó su infancia, dijo, es de carácter muy fresco, y dijo algo que yo coincido de él, dijo, qué buena la edición de Mariela, porque en realidad es una edición real, muy buena. Marilia Urosa también nos envió recientemente un mensaje donde dice que le gustó tanto, muchísimo, y que aprendió muchas cosas. Qué bueno que aprenda, Marilia, con mucho gusto. Y por último, la misma Mariela Rosa vio el video del Mesías de Handel, pero me interesó porque es la primera que habla de Freddie Mercury. Y dijo, aprendí mucho. Yo no sabía que Freddie Mercury tenía una voz semejante. Primera persona que se manifiesta con Freddie Mercury. También debemos no queremos dejar de referirnos a un par de músicos que recientemente Eddie Marcano, violinista, y Manuel Trejo, guitarrista, tocaran en la hermosa basílica de San Antonio de Padua, precisamente el pueblo donde nació Bartolomeo Cristoforo, el inventor del piano. Pero esa basílica es muy hermosa, que tiene, digamos, cultura romana, bizantina, gótica y barroca. Bueno, estimados, espero que este video sea de vuestra satisfacción. No duden de enviarnos vuestros comentarios y apliquen la campana si quieren suscribirse gratuitamente. Y Alter Ego y quien les habla se despiden de ustedes. Un privilegio hacer esto para vosotros, y el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes de nosotros. Privilegio y cariño. Hasta luego, querida audiencia.